Hoy en Hablemos de Impuestos con Martín Emilio Rey Castillo abordaré un tema importante en materia jurídica, como es la clasificación de las normas. Toda rama del derecho, independientemente si es un derecho público o privado, las normas se clasifican en normas sustantivas y normas de procedimiento. Si traemos esa clasificación al derecho tributario, entendemos que las normas sustantivas son aquellas creadoras del tributo, son aquellas que tienen que ver con los elementos del tributo, con el hecho generador, la base gravable, la tarifa, el periodo, el sujeto activo y el sujeto pasivo, es decir, la que le da nacimiento al tributo. En cualquier otra rama del derecho es la que crea el negocio jurídico, la que crea la conducta punible en materia penal, esa es la norma sustantiva. Y las normas de procedimiento son aquellas normas adjetivas o procedimentales que tienen que ver con el cumplimiento de obligaciones formales, como con el cómo, el cuándo, el dónde, el por qué y el para qué pago los impuestos. Entonces, entre las normas sustantivas está, por ejemplo, la expedición de la factura electrónica de venta, la expedición del documento soporte en operaciones con no obligados a facturar, la inscripción en el registro único tributario, el envío de información exógena, el incumplimiento de una norma de carácter adjetivo procedimental acarrea sanciones de índole muchas veces penal. En materia tributaria estamos hablando del agente recaudador de IVA, que recauda el IVA y no lo paga el Estado, se puede ir a la cárcel, que recauda la retención en la fuente por salarios, por rentas de trabajo, por honorarios y no lo envía al Estado, pues es una conducta penal. Las personas que no se inscriben en el registro único tributario son sancionadas por el Estado en caso de un programa de investigación y que la DIAN les encuentra que están incumpliendo con esa obligación formal. Entonces, esas obligaciones o esas normas de procedimiento, que como lo decía son aquellas que tienen que ver con el cumplimiento de obligaciones formales, son de vital importancia porque el derecho tributario es 100% cumplidor o formal. Mejor, el incumplimiento de la obligación formal acarrea sanciones. No presentar una declaración tributaria es una obligación formal, y si usted no la presenta dentro del término, pues le acarrea sanción de extemporaneidad cuando presente la declaración tributaria, más los intereses moratorios si no lo hace el pago. Entonces, ese tipo de clasificación es muy importante tenerlo presente, porque estamos ante una norma sustantiva, estamos ante una norma de procedimiento. A su vez, concomitante con ello, con esta clasificación, viene un principio de hermenéutica jurídica o de vital importancia de la interpretación y aplicación de la ley, como es la vigencia y aplicación de la ley en el tiempo. Por regla general, las normas tributarias o la ley aplica hacia futuro. Entonces, como hay una norma sustantiva que modifica un elemento del tributo, por expreso mandato del artículo 338 superior, o sea, constitucional, esa norma aplica para el periodo gravable siguiente, salvo que el legislador haya indicado desde qué fecha entra a regir. Entonces me explico. Si en la última reforma tributaria, la ley 2277, hubiesen modificado la tarifa del impuesto de renta, la tarifa general, pues aplicaría para la renta del 2023 que presentamos en el 2024. En los tributos de periodo, todo cambio, dice el artículo 338 superior, que se haga sobre un impuesto de periodo, como el que estaba indicando la tarifa, aplica para el periodo gravable siguiente, salvo que se pudiera aplicar en un momento determinado un principio constitucional propio del régimen sancionatorio, que es el de favorabilidad, que fue arrimado al estatuto tributario mediante el artículo 640, el principio de favorabilidad constitucional. Entonces, de pronto allí en una norma de periodo podría uno invocar la aplicación del principio de favorabilidad apoyado en algunas sentencias de vieja data de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado. Sin embargo, es difícil poderlo aplicar, pero se podría intentar. En tributos instantáneos y normas de procedimiento, la norma empieza a regir, inmediatamente se promulga, salvo que el legislador, en su leal saber y entender, en su potestad que tiene como creadora de la ley, establezca a partir de qué fecha entra a regir esa disposición. Por eso, cada que sale una ley, el artículo más importante a regar es el último, el de las vigencias y las derogatorias,
porque allí muchas veces se dice a partir de qué fecha entra a regir esa ley que acaba de ser expedida por el Congreso de la República. Hay otros dos principios vitales dentro de, de la aplicación de la ley en el tiempo, que es el principio de la ultraactividad de la ley, que es el verdadero desarrollo del principio de legalidad. Recordemos que de acuerdo con el artículo 29 constitucional, nadie puede ser juzgado sino conforme a la ley preexistente al acto que se le imputa, con observancia y plenitud de todas las garantías y deberes procesales, y ese debido proceso aplica tanto en la parte administrativa como en la parte judicial. A su vez, toda prueba arrimada al expediente que viole o que vulnere el debido proceso es nula la prueba y puede generar la nulidad total del expediente en un momento determinado. Entonces, el principio de la ultraactividad quiere decir, palabra más, palabra menos, que a mí me fiscalicen con la norma que estuvo vigente al momento de la comisión de la conducta, y no con la norma vigente al momento de que el Estado está haciendo el proceso de revisión. Por ejemplo, si aterrizamos lo que estoy hablando en materia de impuestos. Ahora hubo un cambio con la última reforma tributaria. Me van a investigar con vigencia en esa nueva ley tributaria, pero que esa ley me la pueden aplicar porque me tienen que aplicar las normas vigentes al 31 de diciembre del año 2022. Principio de retroactividad de la ley. El artículo 363 superior establece que las normas tributarias son irretroactivas, razón por la cual los conceptos de ley como fuente del derecho, los decretos reglamentarios y las leyes en general se aplican hacia futuro, no se pueden retrotraer, salvo de pronto por principio de favorabilidad. Recordemos que el principio de favorabilidad, aunque sea posterior, al ser más benévolo que la norma antigua, se aplica de manera preferente. El principio de la favorabilidad, que es un principio, reitero, propio del derecho penal colombiano y universal, traído o arrimado al régimen tributario procesal en el artículo 640. Entonces, los cambios que introdujo el legislador al artículo 651 del Estatuto Tributario, que fue lo mejor que trajo la última reforma tributaria, la ley 2277 del 2022, se tienen que aplicar de preferencia a la norma restrictiva. Entonces, como una merma en las sanciones por no enviar información, las tiene que tener en cuenta tanto la DIAN, la Secretaría de Haciendas municipales, departamentales o distritales, o el juez de la República, si estamos discutiendo un proceso ya en la vía judicial y que se aperturó y se expidieron todos los actos administrativos con vigencia en la norma anterior a la que fue modificada con la última reforma tributaria. Entonces, en el fallo judicial, el juez tiene que atemperar la decisión al nuevo artículo, al 651, que fue modificado por la ley 2277 del 2022. Es importantísimo tener en cuenta el principio de favorabilidad constitucional que aplica de manera preferente en materia sancionatoria. Del principio de favorabilidad más adelante estaré haciendo un video único y exclusivamente de él, porque ya tenemos unos reparos al interior de la oficina con las posiciones que ha asumido la DIAN para aplicar el principio de favorabilidad en materia sancionatoria. Bueno, colegas, si les gustó este video, los invito a que les den me gusta, se suscriban a mi canal de YouTube y compartan este y los anteriores videos por las diferentes redes sociales con sus amigos. Muchas gracias.